Como todos saben, se están realizando juicios en la frontera donde los migrantes tienen el permiso de entrar a los Estados Unidos tan solo para ir a estas audiencias en corte. Estas audiencias en corte, según el diario The Wall Street Journal, uno de los diarios más prestigiosos de este país, titula que en, en casas de campañas en las fronteras, los migrantes enfrentan a un juez en una pantalla y a un abogado que ellos no pueden ver. Este es el titular de uno de los periódicos más importantes de los Estados Unidos y también uno de los periódicos que tiene una línea más tradicional y conservadora. Este periódico relata la primera audiencia pública a la cual pudo asistir un periodista de este diario y a la cual fue la primera vez que dejaron entrar personas, público, a una audiencia migratoria, específicamente en este sector de Laredo, Texas. Este diario señala que estos juicios se realizan en estas casas de campaña. El hearing, la escucha, fue parte de un acercamiento inusual de la administración de Donald Trump tratando de tener el procesamiento, aumentar el procesamiento, la velocidad de procesamiento de los migrantes como parte de lo que se llama el Protocolo para la Protección de Migrantes, MPP, o llamado también coloquialmente como permanecer en México. Bajo este programa, los migrantes que están en México están permitidos entrar a Estados Unidos solamente para las audiencias en corte en caso de su asilo político. En la corte de Laredo y una segunda, cerca de 200 millas al sur, en Brownsville, abrieron en septiembre y por meses han estado cerradas o estuvieron cerradas a todo el mundo excepto a los oficiales de inmigración y a los abogados que representan a los migrantes. Después de meses de muchos reclamos de los abogados de inmigrantes y de organizaciones que abogan por la transparencia y la protección de los derechos de los migrantes, el Departamento de Homeland Security en diciembre decidió que iba a abrir estas cortes para el público comenzando en el mes de enero. En una sesión que un periodista de Wall Street Journal estuvo el martes, la juez Meredith Tirakowski y el abogado del gobierno se encontraban a 160 millas al norte en San Antonio, en una corte en San Antonio, donde cámaras de videos estaban enfocadas solamente en la jueza y en un intérprete que estaba sentado al lado de ella, quien traducía al juez y a los abogados, en este caso a los fiscales, los comentarios en español de los migrantes. La mañana en que este periodista llegó a esta corte en Laredo, dice que había 4 migrantes, de ellos una madre, un padre y el niño de 2 años y un adulto varón de Cuba. Ellos fueron devueltos y le dijeron que tenían otra audiencia en el mes de febrero. Antes de tomar sus casos de manera individual, la jueza Tirakowski advirtió a los migrantes de que ellos necesitaban reportarse de vuelta a la corte y no fallar en sus futuras audiencias o tenían el riesgo de ser prohibidos de entrar al territorio de los Estados Unidos durante 10 años. Y ahí viene algo que los migrantes y que el sentido común y la lógica impone. Muchos de estos migrantes están en albergues o están en sitios donde no hay direcciones postales físicas. Entonces, cada vez que le van a enviar alguna notificación de su audiencia en corte, no la recibe el inmigrante. O este inmigrante quizás se movió a otro sitio donde no tiene una dirección física. ¿Y qué sucede? Ya se considera que usted abandonó su caso y puede ser prohibido de entrar al territorio de los Estados Unidos por 10 años. El hombre, en este caso el adulto varón, que según el The Wall Street Journal estaba en esta audiencia, envió su aplicación de asilo y dejó a su abogado responder las pocas preguntas que hizo el juez. En este caso, hay que decir que el periodista asistió a otra audiencia en Brownsville. Esa es la parte norteamericana de la frontera, del sitio fronterizo con Matamoros en la parte mexicana, donde
en otra audiencia en una de estas casas de campaña, había 18 migrantes, la mayoría cubanos, que fueron para audiencias de procedimiento. La mayoría fueron citados nuevamente para febrero o marzo. Un padre y una hija de Honduras ellos pidieron ser devueltos a Honduras después de pasar al menos 6 meses en México. Según el diario The Wall Street Journal, este hombre le relató a su abogado, al juez, que le había sido difícil encontrar a un abogado y pelear por estar en el territorio de los Estados Unidos. De ahí que él decidía retornar a su país. Entonces, como vemos, es una realidad lo que está pasando, todos estos problemas. Los abogados de inmigración, quienes previamente han criticado el poco acceso a estas cortes, han criticado también el programa de permanecer en México, argumentando que los migrantes luchan por mantenerse vivos, a salvo, en ciudades fronterizas donde el crimen, los índices de violencia son bastante altos e incluso son señalados como peligrosos por las autoridades norteamericanas, y tienen poco acceso legal y a consejo legal para preparar sus complicados casos de asilo. En noviembre, según la administración norteamericana, el arresto de personas que cruzaban la frontera de manera ilegal cayó por sexto mes consecutivo, llegando. Hay que recordar que el punto más alto fueron los 132.000 arrestos en el mes de mayo. Desde que comenzó a aplicarse el MPP en enero pasado, se calcula que más de 60.000 solicitantes de asilo han sido retornados a México a esperar por sus procedimientos. Hasta finales de noviembre, más de 15.000 de esas personas que habían sido ordenadas, que habían perdido sus casos, que habían sido devueltas a México, habían sido ordenadas a deportación. De los que se presentaron, solo 117 habían ganado sus casos de asilo político o habían recibido algún tipo de beneficio. Eso es lo que relata el diario The Wall Street Journal, uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos, y que nos da una realidad, un panorama de lo que se está viviendo en la frontera en estos minutos, de lo que se está viviendo en estos complicados casos de asilo y en estas audiencias en casas de campaña donde el migrante tiene una pantalla donde ve a la jueza y donde ni siquiera ve la cara del fiscal que va a presentar todos los elementos para que este migrante no gane su caso de asilo político. Vamos a estar pendientes de esta realidad como siempre. Yo les agradezco a todo el que se conecta, a todo el que comparte, a todo el que me envía un video o algún mensaje relatándome la realidad de lo que se vive allí.